Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da frutos abundantes. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, feliz a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí, no vayan ni corren detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos. Los fariseos en este evangelio preguntan a Jesús, creo que es una pregunta clave: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Pueden retroceder quizá imaginariamente 2000 años y esta pregunta tiene mucho sentido. Jesús hablaba del reino y ellos preguntan ¿cuándo llegará el reino? No creo que haya sido una pregunta con mala intención como muchas que hacían estos fariseos. Pero, si bien es cierto que no hay mala intención, detrás de esta pregunta puede haber ansiedad, curiosidad, deseo de signos, necesidad de certezas visibles, y Jesús rompe los esquemas de todas las respuestas posibles y responde con dos afirmaciones que son fundamentales. La primera dice que el reino de Dios no viene espectacularmente. No es un evento político, a eso se refiere, no es un cambio externo, no es algo que puede fecharse en el calendario. El reino no entra por los ojos, sino por el corazón. Eso significa la primera respuesta. La segunda aproximación que da Jesús es: el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, que no viene con bombos y platillos, pero que ya está entre ustedes. Esta es la frase, creo, para mí más revolucionaria. No dice llegará, sino ya llegó. No depende del futuro, al contrario, está sucediendo ahora mismo. No es un lugar, es una presencia. No está afuera, está dentro, entre los que acogen a Jesús. El reino de Cristo mismo, ¿no? Su modo de mirar, su modo de amar, su modo de pensar, de sanar, de perdonar, yo creo que a eso se refiere como una aplicación existencial. En la primera lectura, es uno de los pasajes más bellos del libro de sabiduría, donde define por sí misma la sabiduría. Se define como penetrante, pura, aguda, inmóvil, serena, amiga del hombre, que renueva todas las cosas, que gobierna el universo con suavidad. La sabiduría es la capacidad de ver lo que los ojos no ven. La sabiduría es la visión interior. La sabiduría es la sensibilidad espiritual de cada uno de nosotros, estando en gracia. Justo lo que los fariseos no tenían. La sabiduría capacita el corazón para reconocer la presencia silenciosa de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, dado estos dos, el Evangelio y la primera lectura, ¿qué relación encontramos entre la sabiduría y el reino? Esa es una buena pregunta dada la liturgia de hoy, jueves de la semana 32, ya terminando un poco el tiempo ordinario, tiene 34 semanas.
Nos falta toda la 33, toda la 34, de ahí viene el domingo primero de Adviento. Vamos a ver, un primer paso hasta encontrar una relación que más o menos sea estable y que podamos entenderla. Primero, el reino ya está aquí. O sea, la sabiduría permite reconocerlo. El reino está, pero no todos lo ven, por si acaso. Jesús está de pie ante los fariseos, pero ellos no lo perciben. ¿Por qué? Porque ver a Dios exige sabiduría, no solo religión, ni teología, ni memoria, ni citas bíblicas. La sabiduría permite descifrar la presencia de Dios en lo cotidiano, número uno. Reconocer el reino no es espectáculo, sino es encarnación. Distinguir lo esencial de lo aparente. Distinguir el ser del aparecer. Un paso más. El reino no viene con ruido. Ya está aquí, no viene con ruido. La sabiduría gobierna la suavidad. O mejor dicho, con suavidad. Jesús dice, el reino no irrumpe violentamente. La sabiduría dice que ella actúa suavemente. Miren la relación tan buena que hay entre las dos. El estilo de Dios es siempre suave, discreto y silencioso. Yo creo que ese es un anhelo del ser humano. Ser suaves, discretos y silenciosos. Pongo un ejemplo. ¿Por qué vienen los problemas en los matrimonios o en las relaciones interpersonales? Jefe, empleado, porque contestó mal, porque le pidió hacer cosas mal. Yo mismo, de verdad, no es que me queje, ¿no? Pero cuando atiendo en la oficina, a veces sale una persona de confesarse y afuera hay otra persona y me dice de una manera brusca, ¿puedo entrar, no? Entonces, no se da cuenta la manera como lo dice. Yo no me ofendo, ¿no? Pero probablemente si a su hijo de 14 años le dice eso, probablemente el hijo se ofenda, ¿no? ¿Puedo entrar a tu cuarto, no? Entonces de repente hay una ofensa sin querer. Por lo tanto, yo creo que es importante estas características entre el Espíritu Santo, el reino, y obviamente, la sabiduría, que es la que se explica ahora en la primera lectura. La sabiduría se manifiesta en lo pequeño, en procesos, en lo que pasa desapercibido, en la transformación interior. Vamos un paso más. Dice textualmente el Evangelio, desearán vivir un día con el Hijo del Hombre. O sea, la sabiduría enseña a esperar sin ansiedad. Jesús advierte que llegarán momentos de oscuridad espiritual. Eso no es novedad, de ausencia, de deseo frustrado. Cuando no se ve a Dios, la sabiduría recuerda que Él gobierna incluso cuando no lo sentimos. Por lo tanto, esta dupla, Evangelio, primera lectura, Evangelio, sabiduría, enseña que no todo momento es de luz. Y eso lo sabemos ya de antemano. No siempre nuestros momentos de la vida van a ser luminosos. Que hay etapas de silencio de Dios también. Que la fe madura en la oscuridad, en el problema, en la dificultad. Que Dios sostiene incluso cuando no ilumina. Dios sostiene cuando no ilumina. Mejor dicho, ilumina siempre. Pero ¿te parece a ti que no ilumina? Por lo tanto, tienes que saber que te sostiene. Primero es necesario, dice Jesús, que el Hijo del Hombre padezca. O sea, la sabiduría también penetra el misterio del sufrimiento. Eso quiere decir este versículo. Jesús introduce esa dimensión pascual. Para que el reino sea visible, Él debe pasar por la cruz. El que vive en sabiduría comprende que el dolor no destruye, al contrario, depura, purifica. La cruz no es absurdo el camino. La oscuridad no es abandono, es semilla. La incomprensión forma parte del reino. Por lo tanto, este evangelio, esta liturgia tiene tres enseñanzas. Primero, el reino está dentro, pero necesito ojos para verlo. Número uno, la sabiduría me da la gracia de reconocer a Dios, la paciencia que nace de mí, el perdón que no pensé dar, la fortaleza inesperada, el deseo de orar, por ejemplo, la paz que aparece en medio del caos. Acá hay algo que aclarar. El deseo de orar, he dicho. Ya vengo repitiendo, dado los evangelios, esta frase que para mí es salvadora.
el deseo de orar. No te está diciendo tu oración, no. Tú tienes que hacer una oración buena y sentirte mal cuando haces una oración mala. Basta con que tengas el deseo. Obviamente, dar el siguiente paso. Digo esto no para justificar a aquellos que no rezan o que no se pueden concentrar, sino porque hay gente que me dice, me siento mal porque he hecho una mala oración. Dime, y la primera pregunta que le hago es, ¿tenías deseos de rezar? Muchísimos, pero no puedo, porque tengo 20.000 problemas. Tu deseo ya lo hizo todo, porque así es Dios. Dios es misericordia y Dios escruta los corazones de cada uno. No con eso todos los días voy a decir, tenía deseo, pero a la vez flojera. No tiene sentido. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más superior. ¿Dónde está Dios ya actuando en mi vida, aunque yo no lo haya notado? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde veo a Dios actuando en mi vida? Segundo, la presencia de Dios es silenciosa, no espectacular, como acabo de repetir. Jesús rompe la ilusión religiosa de querer señales. Siempre pedimos señales. El reino avanza en modos escondidos y así actúa la sabiduría. Transforma, renueva, sostiene sin hacer nada de ruido. Dios no se impone, al contrario, propone. No arrasa, al contrario, acompaña. Dios no grita, susurra. Por lo tanto, la pregunta para mi meditación acá sería, ¿estoy esperando a Dios en el espectáculo o olvidando buscarlo en lo cotidiano? Y por último, la tercera enseñanza es que la verdadera visión nace de la sabiduría, no de la ansiedad, no de la rapidez, no de la prisa. Los fariseos quieren fechas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Jesús les dice, el problema no es el calendario, el problema es la ceguera interior. La sabiduría es lo opuesto a la ansiedad. Al contrario, da serenidad, da perspectiva, da profundidad, da sentido, da paciencia, da lucidez en la oscuridad. Pregunta última para la meditación: ¿qué áreas de mi vida necesitan la luz de la sabiduría para dejar de vivir ansioso y empezar a vivir una vida en paz? Por lo tanto, epílogo, conclusión, el Evangelio revela dónde está verdaderamente el reino. Y la sabiduría revela cómo ver ese reino. La sabiduría es la llave interior para poder descubrirlo. Que así sea. Amén. Nos ponemos en